Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hoy tenemos sobre la mesa un caso que de verdad es para pararse a pensar. Sí, se las trae. Vamos a hablar de Guinea Ecuatorial, un país que es una auténtica paradoja. Totalmente. Por un lado, tienes unas cifras macroeconómicas que te dicen que es uno de los países más ricos del África subsahariana. Gracias al petróleo, claro. Claro, el consumo medio por persona es de casi $9.50 al día. Pero luego, por otro lado, te das de bruces con la realidad. Y es una realidad crudísima. La mitad de su gente vive en la pobreza. Es una contradicción brutal. Es que es una contradicción que se ve muy bien en las fuentes que hemos manejado. Es como un mosaico de perspectivas que no encajan entre sí. ¿A qué te refieres? Pues mira, tenemos los informes económicos muy fríos, muy analíticos, del Banco Mundial y del Banco Africano de Desarrollo. Los datos puros y duros. Exacto. Luego los comunicados oficiales del gobierno, que lógicamente proyectan una imagen de progreso, de planes de futuro. Claro, su versión. Pero a eso le sumas una alerta sanitaria de la OMS que destapa unas grietas importantes en el sistema. Y para rematar, una perspectiva radicalmente opuesta. La del movimiento separatista. La del movimiento separatista de la isla de Annobón, que habla de una realidad que no tiene nada, pero nada que ver. Exacto. Así que nuestra misión hoy es intentar desentrañar esta madeja. ¿Cómo es posible que coexistan estas dos realidades tan opuestas? Es la gran pregunta. ¿Cómo un país con una riqueza tan inmensa puede tener problemas tan profundos de desigualdad, de falta de oportunidades? Vamos a analizar los planes del gobierno, las crisis que se ven y las que no, y esas voces que denuncian una situación insostenible para entender la complejísima realidad de Guinea Ecuatorial. Vamos a ello. Vale, para empezar a entender esto, hay un dato del Banco Mundial que a mí, de verdad, me ha dejado helado. Ya sé a cuál te refieres, al de la desigualdad. Sí. Dice que el 10% más rico de la población consume 11 veces más que el 10% más pobre. 11 veces. O sea, no es un poco más, no es el doble, 11 veces. Es una auténtica barbaridad. ¿Qué significa eso en el día a día? Pues significa que tienes literalmente dos países viviendo en el mismo territorio. Claro. De hecho, el informe del Banco Mundial usa una comparación muy gráfica para que se entienda. ¿Cuál? Dice que esa brecha en el nivel de vida es mayor que la que existe entre las Seychelles, que es un destino de lujo, y la República Centroafricana, uno de los países más pobres del planeta. Ostras. En la práctica, quiere decir que mientras una pequeña élite tiene acceso a todo, a servicios de primer nivel, una parte enorme de la población lucha por lo más básico. Es una desconexión total. Claro, es que con esa comparación te das cuenta de la escala del problema. Y la causa de todo esto, supongo, es el de siempre, el petróleo. Exacto. Y aquí está la clave para entenderlo. El crecimiento económico ha sido espectacular, sí, pero se ha concentrado casi de forma exclusiva en la extracción de hidrocarburos. Y geográficamente también, ¿no? También. Los beneficios se han quedado en la capital, en Malabo, y un poco en Bata. El resto del país, las zonas rurales. Al margen. Completamente al margen de ese boom económico. Es un modelo que genera muchísima riqueza, pero no la distribuye en absoluto. Un modelo que además suena increíblemente frágil. Si todo tu castillo económico se basa en un solo producto. La economía se contrajo un 7,4% en 2023, precisamente por la caída del sector petrolero. Vaya. Y las previsiones no son mejores. El Banco Africano de Desarrollo proyecta otra contracción del 4% para 2025. El modelo se está agotando. Y esta concentración de la riqueza, este modelo tan frágil, ¿cómo impacta en lo más importante, en la gente? Porque si tienes tanto dinero entrando, lo lógico sería invertirlo en tu población. Pues aquí parece que no. El informe del Banco Mundial destaca que el gasto público en salud, educación y protección social es de solo un 2% del PIB. ¿Un 2%? ¿Pero si eso es de lo más bajo de toda la región? Es una cifra bajísima, sí. Demuestra que la prioridad no ha sido construir un estado del bienestar. Y las consecuencias, claro, son medibles y muy duras. Por ejemplo. Fíjate en el índice de capital humano. Esta es una métrica que calcula el potencial que puede alcanzar una persona. Pues bien, según este índice, un niño o una niña que nace hoy en Guinea Ecuatorial solo alcanzará de media la mitad de su potencial productivo a los 18 años. Espera, para un momento.
La mitad. O sea, estamos hablando de que el sistema está diseñado para que toda una generación parta con una desventaja insalvable. Esta es la tragedia. Es una condena. Se está desaprovechando el mayor activo de un país, su gente. Y esto se ve, como no, en el mercado laboral. A ver. La tasa de desocupación oficial es del 13%. Pero el dato más alarmante es el de los jóvenes. Casi 1 de cada 4, un 23%, ni estudia ni trabaja. Los ninis. Exacto. Son jóvenes sin perspectivas. Y para los que sí trabajan, la situación es muy precaria. Menos de 1 de cada 5 empleos es del sector formal. Y de ese poquito de empleo formal, la mayoría imagino que será público, ¿no? Creando un sistema clientelar. Así es. La mayoría dependen del sector público. Y los informes son muy claros al calificar este modelo de insostenible a largo plazo. Claro, no puedes basar tu economía en contratar funcionarios cuando tu fuente de ingresos, el petróleo, está bajando. Es un callejón sin salida. Es que con estos datos parece un callejón sin salida total. El modelo se agota, la desigualdad es brutal. El gobierno tiene que estar viendo esto. ¿Qué proponen para darle la vuelta a la tortilla? Pues la respuesta del gobierno es, cuanto menos, ambiciosa y sorprendente. Ah, sí. Uno de los proyectos estrella es el traslado de la capital del país. Malabo, a una ciudad de nueva construcción en mitad del continente, la ciudad de La Paz. Perdona, ¿construir una capital nueva en medio de la nada? Con la pobreza que acabamos de describir, ¿la solución es un proyecto faraónico? Suena, como mínimo, a una extraña priorización de recursos, ¿sí? ¿Y cuál es la justificación oficial para algo tan drástico? Pues el propio jefe de Estado ha dado 2 motivos principales. El primero es la descentralización. Vale. La idea es aliviar la presión demográfica sobre Malabo y Bata y, en sus palabras, romper con las estructuras coloniales. Bueno, la descentralización la puedo llegar a entender, como un objetivo, aunque el método sea radical. Pero has dicho que había 2 motivos. ¿Cuál es el segundo? El segundo es la seguridad, y esto es clave. ¿La seguridad? Sí, los comunicados oficiales mencionan que el país ha sufrido intentos de desestabilización y que la nueva ubicación permite establecer una, y cito textualmente, defensa elástica y segura. Un momento. Defensa elástica y segura. Eso suena a lenguaje militar. ¿Defensa contra quién? Esa es una lectura muy pertinente. ¿Es una amenaza externa o es una forma de aislar al poder de su propia gente? Porque mover una capital por motivos de seguridad es una medida muy extrema. Da que pensar, desde luego. La elección de las palabras es significativa. No se habla de proximidad a los ciudadanos, sino de defensa segura. Claro. Sugiere que la protección del aparato del Estado es una prioridad absoluta. Al poner la capital en una zona remota, el control sobre el acceso y el entorno es total. Entiendo. Es un plan a una escala gigantesca. Pero más allá de mover la capital, que es a muy largo plazo, ¿qué pasos más concretos se están dando para solucionar el problema de fondo, esa dependencia del petróleo? Ahí se observan varios movimientos. Por un lado, una política pragmática de mientras dure vamos a exprimirlo. Claro. Un ejemplo es la firma de un acuerdo con la petrolera Chevron para seguir con el proyecto de gas Aseng. No se renuncia a los hidrocarburos. Sería ilógico cortar el grifo de golpe. Vale. Pero ¿hay algo más allá? ¿Algún intento real de diversificación? Sí, se ven movimientos, aunque a pequeña escala. Se ha anunciado, por ejemplo, la posible entrada de una nueva compañía telefónica, Telgesa, con una inversión de $50 millones. Bueno, algo es algo. Pero el movimiento más significativo es un giro geopolítico claro. El fortalecimiento de la alianza con China. Mirando a Asia. Exacto. El gobierno se refiere a China como un socio fiable y estratégico y hay planes concretos para construir un parque industrial con capital chino. O sea que están intentando atraer inversión y a la vez cambiando de socios preferentes. Es una estrategia. Ahora bien, hemos hablado de planes económicos, de geopolítica, pero las fuentes apuntan a una crisis que pone a prueba un país entero, un brote del virus de Marburgo en 2023. Vaya tela, sí. Lo que pasó es que, por primera vez en su historia, el país se enfrentó a un brote de Marburgo, una fiebre hemorrágica casi tan letal como el ébola. Y esta crisis funcionó como una radiografía implacable de las debilidades del sistema. La propia OMS calificó el riesgo a nivel nacional como muy alto. Muy alto.
Viniendo de la OMS, que suele ser muy cauta, eso es una señal de alarma tremenda. ¿Qué debilidades detectaron? Pues el informe es un catálogo de vulnerabilidades, una capacidad de vigilancia deficiente, es decir, no tenían medios para seguir los casos. Mal. Baja percepción del riesgo entre la población, lo que dificulta todo. Fronteras porosas con Camerún y Gabón. Y lo más preocupante, se detectaron contagios entre el propio personal sanitario. El contagio entre sanitarios. Esa es la prueba definitiva de que el sistema está sobrepasado. Si no puedes proteger a tus médicos, Estás perdido. es que todo encaja con el dato del 2% del PIB en gasto social. Si no inviertes en tu sistema de salud durante décadas, cuando llega una crisis así, se desmorona. Exactamente. Y las consecuencias fueron devastadoras. La tasa de letalidad entre los casos confirmados fue altísima, un 78,6%. Casi 8 de cada 10. Casi 8 de cada 10 personas confirmadas fallecieron. Es una cifra que evidencia la fragilidad de la respuesta sanitaria. Es terrible. Y por si este panorama fuera poco, nos encontramos con una historia que parece de otro mundo, un conflicto que abre una grieta aún más profunda. Hemos visto comunicados de la República de Annobón. ¿Quiénes son? Annobón es una pequeña isla volcánica, una de las provincias del país, que está muy lejos de la costa continental. ¿Vale? Este grupo se presenta como un gobierno en el exilio de esta provincia. Su objetivo es la independencia total y dicen que van a presentar su caso ante el Comité de Descolonización de la ONU. Un movimiento independentista, de acuerdo. Pero sus acusaciones contra el gobierno central son durísimas. Durísimo es poco. Las acusaciones son de una gravedad extrema. Denuncian lo que ellos llaman un genocidio lento, identitario y estructural. Genocidio lento. Hablan de una crisis humanitaria deliberada, con falta de agua, de luz, de sanidad, y lanzan una acusación medioambiental terrible, que el gobierno ha convertido la isla en un vertedero de residuos tóxicos y radioactivos. Espera, es que son palabras que hielan la sangre. Genocidio, vertedero tóxico. Esto va mucho más allá de una disputa territorial. ¿Presentan algún tipo de prueba para afirmaciones tan graves? Sí, y aquí es donde su narrativa gana peso. No se basan solo en su testimonio, citan informes de organizaciones internacionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, se apoyan en Access Now, una ONG de derechos digitales que ha denunciado un apagón total y deliberado de Internet y electricidad en la isla. O sea que un tercero ya confirma, como mínimo, el aislamiento forzoso. Correcto. Pero quizá la prueba más contundente que tienen es una resolución oficial de las Naciones Unidas. De la ONU. Sí, del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que condenó a Guinea Ecuatorial por la detención y tortura de 42 anoboneses. Y lo más significativo es que el documento de la ONU dice que fue, en parte, por motivos étnicos. Vamos, que no es solo su palabra. Hay una condena explícita de un organismo de la ONU por tortura por motivos étnicos contra gente de esa isla. Eso le da una credibilidad a su denuncia que es imposible de ignorar. Es un choque frontal de narrativas. Totalmente. Tienes la imagen oficial del país construyendo una capital futurista y, por otro lado, la denuncia de una de sus provincias que habla de ser un vertedero tóxico. Ilustra a la perfección la paradoja del país. La imagen de modernización choca de forma violenta con esta visión de abandono sistémico que denuncian desde Annobón. Bien, hagamos un poco de balance, que es mucho. Tenemos un país inmensamente rico por el petróleo, pero donde esa riqueza no llega a la mitad de su gente. Que sigue en la pobreza. Tenemos un gobierno con planes grandiosos, como construir una capital de la nada, mientras su sistema sanitario se ha mostrado incapaz de gestionar una crisis. Y para rematar, una de sus provincias le acusa de crímenes gravísimos. Exacto. En la encrucijada de Guinea Ecuatorial es esa. Las fuentes nos pintan un país en un punto de inflexión crítico. Porque el petróleo se acaba. El petróleo está disminuyendo. El reloj corre. Y los análisis de los organismos como el Banco Mundial coinciden en la receta. Es urgente invertir en la gente, en capital humano, diversificar la economía y, sobre todo, mejorar la gobernanza y la transparencia. ¿Y las acciones del gobierno que hemos visto van en esa dirección? Parcialmente. La búsqueda de nuevas inversiones o las alianzas con China se pueden interpretar como intentos de diversificación. Pero las profundas dudas sobre la transparencia, sumadas a las denuncias tan graves que llegan desde Annobón, plantean la gran pregunta. ¿Cuál? Si es posible un crecimiento económico que sea verdaderamente inclusivo y que beneficie a todos, o si se seguirá perpetuando un modelo para unos pocos. Para cerrar me quedo con una idea para reflexionar.
Las fuentes de hoy nos muestran dos proyectos de país que parecen incompatibles. Por un lado, un esfuerzo por construir una nación moderna, con grandes infraestructuras, nuevos socios. Y una proyección de poder, sí. Y por otro, lo que algunas voces describen como una realidad de abandono sistémico, de represión y de fractura social. La pregunta final que nos dejan estas fuentes es: ¿puede un país construir un futuro próspero para todos cuando, según estas denuncias, los cimientos mismos de ese proyecto, como son el desarrollo equitativo y los derechos humanos más básicos, están profundamente rotos? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.